queridos amigos, mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en este día. Para mí es un privilegio estar delante de ustedes. Ya hace unos días que no había podido acompañarles, no había podido grabar por algunas cuestiones técnicas que tenemos aún en este momento, pero que no nos impide en este día poder dirigirme a usted para este pequeño devocional. Gracias por cada vez que han visto los programas que tenemos, por suscribirse en el canal y por compartirlo, porque es la manera de compartir el Evangelio y un mensaje también de esperanza para aquel que no tiene esperanza. Pero vamos a empezar como se debe empezar todo, y como empezamos cada devocional, y es dirigiéndonos al Padre, dirigiéndonos al Señor. Así que le invito a que cierre sus ojos y que podamos orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Una vez más nos presentamos delante de ti, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros problemas, de todo lo que tenemos, de nuestras dificultades, pero también de nuestras alegrías, Señor. Gracias por protegernos, gracias por cuidarnos y gracias por tenernos hasta este día en este lugar, Señor. Queremos poner este tiempo delante de ti para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, Señor, para que podamos aprender, Señor, cada vez más acerca de ti y de lo que debemos hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, y es un tema que atañe nuestro ser, cómo actuamos, cómo trabajamos y cómo hacemos todo para el Señor. Hoy vamos a hablar de cómo ser siervos, ¿cierto? Cómo debe ser nuestra actitud para ser siervos delante del Señor, siervos para su gloria. Así que vamos a comenzar, como siempre, definiendo lo que es un siervo, ¿cierto? Y es alguien que presta servicios, ¿cierto? Voluntaria o involuntariamente a otra persona. Digamos que ese es el rasgo fundamental de lo que es servir, ¿cierto? En términos, en otro tiempos, se puede aplicar a los funcionarios, o aún en donde existen las monarquías, a funcionarios que hacen parte de la corte del rey, ¿cierto? Alguien que de alguna manera tiene una dependencia con otra persona. Y cuando un inferior se dirige a un superior, a menudo se refiere a sí mismo como su siervo, ¿cierto? Como para expresar su misión. Entonces, básicamente, lo que quiere hablar la palabra siervo básicamente es esto, ¿sí? Ahora, para los que hemos creído en el Señor, a los que adoran y los que sirven al verdadero Dios, nos dirigimos a Él como sus súbditos, ¿cierto? Y nosotros le llamamos a Él Señor. Los siervos de Dios somos todos aquellos que hemos sido llamados por Él. Somos todos aquellos los cuales Dios nos ha dotado de dones para que los pongamos en servicio del reino, para la familia, para la iglesia y por supuesto para el prójimo, ¿cierto? Para que podamos explotar de alguna manera esos dones que Dios nos dio en servicio del reino. Un siervo no es una persona que vive para sí, ¿cierto? Un siervo es una persona que vive en función de servirle a los demás. Entonces, otrora servían a monarcas, nosotros hoy servimos a los demás, servimos a nuestro prójimo. Todos nuestros deseos, al ser cambiados, ¿cierto? El propósito fundamental de nuestra vida se volvió servir, ser servidores. Ese es el propósito fundamental de nuestra vida. Es vivir una vida en función de los demás. Es vivir una vida en función de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando servimos a los demás en dependencia del Señor, estamos no solo demostrando amor por los demás, sino que estamos demostrando gratitud, estamos demostrando amor por el Dios que nos rescató y que nos demostró que Él es el máximo o es la máxima expresión del servicio al prójimo. Él es la mayor figura del prójimo que tenemos. Así
las escrituras nos lo dicen. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, los versículos 27 y 28. La Biblia nos dice: el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de Cristo no fue ser reconocido, aunque lo iban a conocer. Más adelante vamos a tener todo el testimonio en las Escrituras acerca del Hijo de Dios. No era el propósito, si yo creo que en ese momento hubiera existido redes sociales, el propósito del Señor no era ser conocido, el ser que tuviera más likes en las redes sociales, no. Porque el propósito de Él no era ese. El propósito de Jesucristo no era ser coronado con una corona corruptible. No, Él vino para ser un siervo sufriente. A Él muchos lo rechazaron y aún muchos lo rechazan. Sin embargo, Él, cuando estuvo aquí, vino a dar su vida en rescate, mostrándonos la máxima expresión del servicio. Cristo se sometió a sí mismo al castigo, ¿cierto? Al castigo divino, por venir a servir a la humanidad, a una humanidad que lo rechazaba. Aún así, nunca dejó de ser Dios, ni nunca dejó de hacer la labor para la cual el Padre lo envió. Siempre el Señor Jesucristo se mantuvo firme en su vocación de servicio, en su vocación de servir al prójimo, de servir a los demás. Nos demostró su amor, nos demostró su gracia, nos demostró su poder, que no siempre el poder es para beneficiarse a sí mismo, sino que el poder que Dios dotó, o con el que dotó a Cristo, siendo el mismo Dios, era en servicio para los demás. Era en servicio para que ese Dios, ese Padre, fuera glorificado y todos los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo pudiéramos ahora ser sus siervos. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver algunas cosas que como siervos de Dios debemos demostrar. Y vamos ya a adentrarnos en nuestro primer punto. ¿Cierto? Nuestro primer punto es un siervo fiel. Un siervo fiel. Vamos a ir a Mateo 25-21. Dice la palabra del Señor: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hablando de la parábola de los talentos. Un siervo, si está bajo autoridad de su amo, debe ser confiable, debe ser veraz, debe ser productivo, debía ser leal a la persona que le servía y debería tener una exactitud en la ejecución de algo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de confianza, hablamos de lealtad, hablamos de amor hacia la otra persona. Cuando nosotros tenemos esos elementos, eso impide que nosotros fallemos, que le fallemos a la persona, que seamos infieles. Es lo mismo, básicamente es la relación que nosotros debemos tener con Dios. Ser leales, llenos de gratitud y de amor al Dios que no nos ha fallado. Eso nos mantiene, ¿cierto? Sus promesas nos mantienen. Nos permite, en primer lugar, para nosotros ser siervos de Dios, en el caso de Dios nos permite ver primero su grandeza, quién es Él. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su gloria? Por ende, nosotros entender quién es Dios, que Él es el soberano de todo, entonces nos sometemos voluntariamente a Él. Ya nuestro propósito no está en servirnos a nosotros mismos, sino al reino de Dios. Por ende, nos sometemos a todo lo que Dios, como Rey del universo, nos pide. Dios nos ha dotado de dones. ¿Para qué? Para que por medio de su palabra, para que por medio de su voluntad los pongamos a disposición de Él. La palabra de Dios nos da los parámetros de cómo ser nuestro servicio para Él, cómo ejecutar ese servicio al cual Él nos llamó.
Debemos mantenernos, por supuesto, en esos preceptos dados por Él, no salirnos de las líneas de la Escritura para que Él sea glorificado en todo. El servicio a Dios no está supeditado a nuestras capacidades, sino a lo que Dios en su buena voluntad, en su voluntad divina quiere hacer. Debemos mantener la fidelidad a las Escrituras y sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir de la manera en que Dios quiere que nosotros le sirvamos y en la manera en que Dios sea exaltado. Debemos ser fieles a Dios, debemos ser fieles a su palabra, ¿cierto? Así que el único que será visto en medio de todo esto, ¿quién es? Es Él. Mantenernos fieles a su propósito. Cómo nos dice que debemos comportarnos en la iglesia, cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia, cómo debe ser nuestro servicio a los demás. Mantenernos fieles a Él, mantenernos fieles a lo que Él nos pide, mantenernos fieles a su obra, a su palabra, mantenernos fieles a su majestad, mantenernos fieles a su soberanía. Entonces el primer punto es que nosotros debemos ser siervos fieles a Él, ¿de acuerdo? Como segundo punto, para seguir avanzando, un siervo busca agradar a Dios. Un siervo busca agradar a Dios. Vamos a mirar esto en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El propósito de nuestro servicio a Dios es agradarlo. Es satisfacer de alguna manera sus demandas hacia nosotros, de ponernos a disposición del reino de Dios y de poner esos dones que Él nos dio. Lo primero que nosotros debemos reconocer para buscar agradar a Dios, para que Dios sea glorificado con nuestro servicio, es reconocer y recordar que nosotros fuimos equipados con dones y talentos, que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es del dueño del universo. No nos pertenecemos a nosotros. Nuestros dones son de Él. Si cantamos bonito, si predicamos bonito, o lo hacemos bien, es por su obra, es por su gracia, es por su misericordia. También tenemos que entender que todo servicio a Dios requiere un esfuerzo máximo de parte nuestra. Nosotros pasamos de ser esclavos del pecado y de la muerte, esclavos de un reino perverso que lo único que buscaba era matarnos, era enviarnos al infierno, a esclavos por amor. Un esclavo o un siervo se somete voluntariamente a las demandas de un rey justo y amoroso, en este caso, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿De acuerdo? Muchas veces ese servicio llevará consigo dolor, llevará consigo sufrimiento, pero ese dolor es bueno, porque sabemos que tenemos un galardón, y ese galardón es Dios, es el galardón más grande que nosotros podemos tener. Nuestro servicio jamás debe ser una plataforma para exaltarnos a nosotros mismos. No debe tener como objetivo ser visto por los demás como una persona extraordinaria. Ahora, si eso nos está pasando, si nosotros por tener una voz linda o por predicar bien aparentemente o porque venimos de aquí para allá dando un mercado o bueno, no sé, tantas cosas con las cuales podemos servir al prójimo, nos estamos exaltando a nosotros mismos, debemos hacer un alto en el camino, debemos parar y decir, no lo estoy haciendo bien. Muchas veces es preferible detenernos en lo que estamos haciendo, hacer una introspección con lo que la palabra del Señor nos ha enseñado
y comenzar de cero. Comenzar de cero, porque el único que puede ser exaltado en medio de todo lo que nosotros hacemos es Cristo, es Dios, no nosotros. Nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, nosotros exaltamos al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que pudiéramos ver su grandeza y asimismo servirle a los demás. Debemos llevarle gloria a Dios. ¿Saben? Uno de los grandes enunciados o una de las grandes doctrinas de la Reforma Protestante, por allá por el 1517, fue esta premisa: Soli Deo Gloria, o a Dios sea la gloria. El fin principal de Dios es su propia gloria. En esto Él se deleita, ¿cierto? Él orquesta todo, Él realiza todo, y todo para que su nombre sea glorificado. Él planeó que lo que nosotros somos se llevara a cabo. Él dijo: voy a poner este don en él, voy a poner este don en ella, y lo van a ejecutar de esta manera. Será un buen predicador, será un buen cantante, será una persona que vaya y visite. Es Él el que orquesta nuestro servicio, no nosotros. No es el pastor de la iglesia, aunque el pastor de la iglesia va a ver el don que yo tengo y guiado por Dios me llevará a que sirva a la iglesia. Es Dios el que da los dones, es Dios el quien los reparte, es Dios el que o pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque si fuera por nosotros, nosotros no haríamos nada para Dios, no lo haríamos. Porque simplemente eso no nos exalta a nosotros, sino lo exalta a Él. Pero como Él cambió nuestros deseos, como Él cambió nuestras formas, ya no buscamos nosotros ser exaltados, sino que Él sea glorificado en todo cuanto hacemos. Él usa nuestra boca, Él usa nuestras manos, Él usa nuestro cuerpo, Él usa nuestra mente, nuestros deseos ya transformados. Él es el todo, Él se lleva toda la gloria. Miren cómo lo expresa Romanos capítulo 11, los versículos 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Así, todo nuestro servicio debe estar enfocado para que Él sea reconocido, para que Él se lleve la gloria. Esa es la manera en que nosotros como siervos de Dios lo agradamos a Él, que Él se lleve toda la gloria. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, nosotros trabajamos para el Rey del universo. Por tanto, todo lo que nosotros somos, todo cuanto tenemos, lo debemos a Él. Lo debemos a Él. Lo debemos a Él. Y ya para terminar, en este pequeño devocional, mis queridos hermanos, quiero que hablemos del tercer punto. Y es que un siervo de Dios es un seguidor de Cristo. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice así: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El servicio para el Señor requiere de un esfuerzo máximo, en tiempos, en recursos, en disciplina, en paciencia, en amor. Porque debemos servir de una manera adecuada.
El Señor nos llamó y debemos seguir a Cristo. Y no solo en sus enseñanzas, sino hasta, si es posible, dejar nuestras vidas, basear nuestras vidas en servicio a Él. Ahora, ¿qué es dejar nuestras vidas? Es dejar nuestros deseos a un lado, nuestros sueños, nuestros anhelos, para que Él sea el que obre, para que Él sea el que tome el control de todo lo que nosotros somos y Él tome las decisiones que tengan que ver con nosotros en todo aspecto, en todo aspecto. Nuestras vidas deben basearse a Él. Cuando nosotros vemos el versículo anterior, el versículo 25, dice que si nosotros buscamos amar nuestra vida en este mundo, la vamos a perder, pero que si buscamos perderla por el reino, hallaremos vida eterna. Ser seguidor de Cristo es seguir a un Dios soberano, eterno, todopoderoso, lleno de gracia, de bondad, seguir al Creador, al sustentador del universo. Es decir, que tenemos que prepararnos para servir con excelencia, ¿cierto? Con excelencia. Pero también implica, y quiero que esto lo tengamos muy en cuenta, que el principio de la muerte no solo se aplica a Jesús, sino también a sus seguidores. Nosotros fuimos llamados a vida eterna, pero también fuimos llamados a perder nuestra vida mientras le servimos a Cristo. Por servir al reino de Dios sufriremos persecuciones, nos aborrecerán, mentirán respecto a nosotros, seremos echados a la cárcel y seremos considerados como personas de segunda clase, porque siempre a nosotros como creyentes se nos ha tildado de ignorantes, se nos ha tildado de pobres en todo sentido. Ser seguidor de Cristo no solo implica salvación y vida eterna, sino también sufrimiento y dolor. Miren, tal vez mientras nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestro buen Señor, alguno de nuestros hijos se enferma, nuestra madre, nuestro padre, y mueren. O en un futuro no muy lejano, seamos asesinados mientras estamos predicando fielmente el mensaje del Evangelio. Ahora eso se ve mucho en Oriente, en países musulmanes donde Dios ha enviado a sus siervos a predicar el Evangelio y allí mueren asesinados por esa predicación. Pero saben que en todo, nosotros somos más que vencedores, porque le servimos a un Dios fiel y justo. Y si morimos mientras servimos y somos arrestados, tenemos la certeza de que nuestro galardón es grande, y ese galardón es Cristo. Ese galardón es el que veremos cara a cara, y pasaremos toda la eternidad disfrutando de su belleza, de su majestad y de su amor. ¿Cuál es el mensaje? No nos cansemos de servir. No desfallezcamos a pesar de lo que venga. Sea bueno o no sea tan bueno, Dios es nuestro mayor galardón. Dios es nuestro premio. Y ya para terminar, quiero dejarlos con esta bendición final que la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, gracias por acompañarme, gracias por permitirme también entrar en sus casas a compartir estos pequeños mensajes. Si les gusta, por favor, suscríbanse al canal y compartan el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Gracias por acompañarme, para mí ha sido un privilegio y les doy muchas gracias a ustedes y muchas gracias al Señor. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta pronto.